Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a revisar el tema de las estructuras de las liquidaciones técnico y financieras de la obra. Bueno, la liquidación técnico-financiera de la obra es un documento, es un expediente elaborado por quien ha ejecutado la obra, ¿sí? Para poder precisamente cerrar todo este proceso de ejecución. Va a contener toda la información referente a todo lo realizado durante la ejecución de la obra, así bueno, como también los antecedentes, ¿no? Todas aquellas modificatorias que se hayan desarrollado, aprobado durante la ejecución de la obra y precisamente cómo estamos terminando la ejecución de una obra, ¿sí? Hay una estructura genérica, ¿no? Para esta liquidación técnico-financiera de las obras, ¿sí? En primera instancia debemos diferenciar a la liquidación técnica de la liquidación financiera, ¿sí? La liquidación técnica nos va a cerrar todos los aspectos técnicos propiamente, como su nombre lo dice, lo que incluye pues los aspectos de construcción, los aspectos de ejecución, los aspectos de calidad, los aspectos relacionados con los procesos que se han llevado a cabo para aprobar algunas modificaciones, como adicionales, ampliaciones de plazo, entre otros. Y también toma en cuenta el seguimiento de la ejecución física financiera de la obra. Y eso no tiene que ver propiamente con la parte financiera, sino que es una parte, ¿no?, que nosotros hemos llevado a cabo durante la ejecución, ¿no?, de hacer un seguimiento a través de las valorizaciones de la ejecución física, ¿no?, a través de la cuantificación económica, ¿no?, por medio de las valorizaciones, ¿sí? Bueno. Eso en líneas generales, ¿no?, es de lo que trata la liquidación técnica, ¿sí? Ahora, la liquidación técnica es un proceso que nosotros vamos a encontrar ser realizado por el ejecutor de una obra por contrata, en el caso de obras por contrata, ¿sí? Generalmente las liquidaciones en el caso de obras por contrata son elaboradas por el mismo ejecutor de la obra, por el contratista, y presentadas pues dentro de los plazos establecidos normativamente por el reglamento del tubo de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿sí? Ahora, si nosotros nos remitimos a otra modalidad de ejecución presupuestaria que no es la contrata, ¿no?, que no son las contrataciones, sino la administración directa, ¿no?, que es una modalidad de ejecución presupuestaria, ¿no?, para las obras, en las que la entidad pública ejecuta directamente su presupuesto, sus recursos para ejecutar su obra. Es decir, que no hay un intermediario, no vamos a tener un contratista, no se va a haber hecho un proceso de contratación, un proceso de selección para haber elegido a un tercero que ejecute la obra, sino que la entidad pública directamente la ejecuta con sus recursos, contrata su propia mano de obra, arrienda o cuenta con sus propios equipos y herramientas, compra ella misma sus materiales y hace el control con un residente que es designado por ella misma, ¿no?, y también con un supervisor, hace el control de la ejecución de la obra, ¿sí? Y por medio del cuaderno de obra registra absolutamente todo lo que sucede, además de los acontecimientos, hace el registro diariamente, ¿no?, del control de materiales, ingreso y salida, el control de la mano de obra, horas trabajadas, horas máquina trabajadas, qué se ejecutó, ¿no?, cuál es el avance, entre otros. ¿Correcto? Bueno, esta modalidad de ejecución presupuestaria directa vale decir que las entidades pueden utilizarla siempre y cuando acrediten contar con la capacidad financiera, la capacidad técnica, capacidad en cuanto a equipos, ¿no?, la capacidad presupuestal finalmente, ¿no?, para poder asumir la ejecución de una obra, ¿sí? Solamente vale decir eso. Y ya respecto de la liquidación de este tipo de obras, ¿sí?, en el caso de administración directa se cumple, ¿no?, el emitir
un expediente de liquidación técnica financiera en la que vamos a tener el cierre técnico, ¿no? Pero a la vez la entidad, por haber sido responsable directamente de todos los gastos ejecutados o realizados para la ejecución de su obra, debe sustentar todos esos gastos contablemente. Y este sustento contable de los gastos realizados tiene que coincidir con lo que estamos manifestando a través de la liquidación técnica, ¿no? Que recordemos que va a contener todo este seguimiento, ¿no? De la parte de la ejecución física respecto de lo económico, ¿sí? Entonces encontramos una sinergia, obviamente, entre la liquidación técnica y la liquidación financiera, pero entendiendo que la parte financiera toma gran relevancia en las obras por administración directa, porque precisamente las entidades, ¿no? Al no tener un intermediario, o sea, un contratista que maneja sus propias finanzas, ¿no? Y a quien le tiene que rendir cuentas finalmente, esa es su propia organización, ¿no? Pues en el caso de la entidad pública, al ejecutar directamente sus recursos, sí necesita justificar los gastos realizados, que tengan congruencia con lo ejecutado en la obra, porque le tiene que rendir cuentas pues, a la misma entidad, ¿no? Tiene que rendir cuentas al Estado y tomar en cuenta que posiblemente va a ser sujeto posteriormente, ¿no? De un control, probablemente de un control concurrente, simultáneo, o de un control posterior por parte de la Contraloría General de la República, o va a ser sujeto de una evaluación ex post por la misma entidad. Entonces, tiene que sustentar que el presupuesto asignado, esta capacidad presupuestal que se le ha asignado, ha sido debidamente gastada, ¿sí? Bueno, entonces, en ese sentido, pues vamos a tener, ¿no?, que la liquidación técnica va a constar de una serie de componentes, ¿no? Los componentes principales de la liquidación técnica, pues se resumen primero en los antecedentes, ¿no? Primero vamos a hablar de los antecedentes de la liquidación técnica de la obra, en la que nosotros vamos a constatar ahí la información, ¿no?, acerca de todo aquello que ha antecedido probablemente al inicio del plazo de ejecución de la obra, documentación de licencias, designación de profesionales, el acta de entrega de terreno, el acta de inicio de la obra propiamente, la apertura del cuaderno de obra, entre otros documentos o información que sea de relevancia para la obra. De igual manera, vamos a tener acápites que se relacionen propiamente a describir lo que se tenía que ejecutar, o sea, qué meta teníamos para ejecutar, ¿sí? Y esto va referido a lo establecido en el expediente técnico para la ejecución de la obra propiamente, ¿sí? Por otro lado, ya avanzando en la liquidación técnica, pues la liquidación se compone pues, de aspectos como son seguimiento físico-económico, es decir, poder sustentar la evolución o el seguimiento que se le ha hecho a las valorizaciones, porque las valorizaciones son la cuantificación económica de lo que se ha ejecutado durante la obra y es preciso poder traerlas a colación al momento de la liquidación porque son fuente de información precisamente para la liquidación, ¿no? Con las valorizaciones, con todos los datos que se han ido aprobando en cada valorización y que han generado pagos a un contratista en el caso de una obra por contrata o que generan que se haga un seguimiento del presupuesto analítico en el caso de una obra por administración directa, pues lo que hacen es brindarnos una evolución de cómo ha ido avanzando la obra y que lo podamos comparar con el cronograma inicial, ¿no? Con nuestro cronograma valorizado inicial. Así como tenemos este seguimiento, ¿no?, que nos va a servir para hacer el recálculo, ¿no?, de los valores económicos en el momento de nuestra liquidación. En el caso de las obras por contrata, pues tiene una particularidad porque ahí calculamos reajustes, deducciones de reajuste que no corresponden,
entre otros, ¿no? Vemos temas de adelantos y sus amortizaciones. Es importante, ¿no?, que también tomemos en cuenta este seguimiento en las obras por administración directa. De repente ahí no vamos a tener cálculo de reajustes, entre otros, pero sí vamos a tener una comparación respecto de lo establecido inicialmente, ¿no? Y posteriormente vamos a tener que compararlo también con los gastos que vayamos a establecer o manifestar, mejor dicho, en nuestra liquidación financiera. De igual manera, esta parte de la evaluación técnica de la ejecución de la obra, desde la parte de liquidación técnica, va a incluir pues todos los aspectos relacionados a las modificaciones que se han hecho al expediente técnico y por lo tanto al contrato de la obra, o desde la perspectiva de la administración directa, aquellas modificatorias que se han hecho al expediente técnico original. Es poder sustentar básicamente aquellos expedientes técnicos adicionales que hayan sido debidamente aprobados, que hayan sido ejecutados luego de su aprobación, que tengan la capacidad presupuestal, o las ampliaciones de plazo que hayan sido correctamente aprobadas, entre otros, ¿sí? Para luego de hacer pues toda esta parte técnica, ¿no?, que incluye cálculos, incluye la presentación de protocolos de calidad, poder ya establecer por parte del liquidador técnico las conclusiones, ¿no?, que se van a basar en poder manifestar cuál es el grado de avance físico que se alcanzó, es decir, cuál es la meta ejecutada respecto de la meta inicial, ¿no?, cuál es el periodo que comprende la liquidación, si es que estamos hablando de una liquidación técnica de final o estamos hablando de una liquidación que se ha hecho por corte, ¿no? Y bueno, entre otros aspectos, ¿no? De igual manera vamos a encontrar recomendaciones por parte del liquidador técnico que exhorte, ¿no?, a aprobar o no la liquidación respectiva. Y respecto de la liquidación financiera, pues la estructura se basa en contar primero con antecedentes presupuestales que indican pues cómo es que se solicitó y se consiguió la capacidad presupuestal. Se hacen especificaciones acerca del presupuesto analítico aprobado y luego se realiza el análisis teniendo en cuenta la información recopilada de la documentación contable original plasmada en el compromiso presupuestal y patrimonial. Vale decir que el ejecutor, en este caso la entidad pública, ¿no?, que es la que presenta esa liquidación financiera, debe sustentar a través de comprobantes de pago y otros documentos todos los gastos que se hayan realizado, ¿sí? Y de esa manera, pues, elaborar, ¿no?, lo que es, pues, el objetivo de toda liquidación, ¿no?, poder obtener el saldo, ¿no?, de los materiales en almacén, en el caso de la administración directa, y en el caso de las obras por contrato, el saldo a favor o en contra del contratista o de la entidad, ¿sí? Hay que especificar en las conclusiones el presupuesto final programado, el monto final, ¿no?, y la opinión sobre los gastos indirectos, ¿no?, sobre el porcentaje de los gastos indirectos, si es razonable o no, ¿no? Y de igual manera recomendar, si es que la liquidación o los resultados de la liquidación lo ameriten, ¿no?, que se efectúe la baja contable de las cuentas de la obra al ya haber concluido y ya poder hacer el proceso de transferencia.